Buenas tardes, por favor, que alguien me confirme el audio. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos a su clase de Ingeniería de Manufactura. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Entonces, empecemos de una vez para... Cuanto antes empecemos, antes terminamos. Bueno, muchachos, dentro del tema de ingeniería de calidad que empezamos el año pasado, nosotros vamos a ver el tema AMEF, que es una herramienta de calidad que se usa para prevenir defectos. Más adelante, la semana entrante, vamos a ver la segunda herramienta de prevención de defectos que se llama control estadístico de los procesos. Entonces, vamos a empezar con el análisis. Ya están habilitados para grabar. Ya tienen las diapositivas en la red, en la plataforma, para que las puedan consultar si lo necesitan. También hay un libro de AMEF que está ahí en PDF, por si acaso alguien lo desea descargar o desea consultarlo. AMEF, análisis del modo y efecto, en algunos casos, potencial de las fallas. Es un método para identificar causas en un sistema, sus posibles consecuencias y priorizar esas causas para concentrar los esfuerzos de la corrección de los defectos en un foco. Es decir, el AMEF me permite, primero, identificar cuáles son las causas de un proceso, las causas de un defecto, de una consecuencia indeseada, y me permite priorizar esas causas para trabajar solo en las causas importantes. Una vez solucionadas esas causas importantes, pues seguiríamos con las menos importantes, pero la intención y la potencia que tiene el AMEF es que me permite anticiparme a las fallas, cómo van a fallar mis productos, cómo pueden fallar mis productos en el mercado, inclusive antes de fabricar las piezas, antes de fabricar los productos. Con una AMEF yo puedo saber cómo va a fallar mi producto sin haber fabricado un solo producto. Por eso en algunos casos es potencial, porque antes de que mi producto falle, yo con el AMEF ya sé cómo va a fallar. Y si sé cómo va a fallar, pues corrijo antes de que falle. Es más, corrijo antes de producir. Esas son las bondades que tiene el AMEF. Es un proceso sistemático que, como le dijimos, es un sistema que identifica las fallas que pueden ser reales, como lo vamos a ver aquí, fallas que ya se presentan en los productos nuestros, en el funcionamiento de nuestros productos. Analizamos las causas, las priorizamos y las corregimos. Pero también pueden ser fallas potenciales, fallas que no se han presentado porque ni siquiera he fabricado mi producto. Entonces hay dos AMEF. Aquí vamos a ver solo uno. Son exactamente, es decir, la metodología es la misma. Lo que cambia son los datos, pero es igual. Entonces hay una AMEF de diseño y una AMEF de proceso. El AMEF de diseño se concentra en las causas propias del diseño del producto. Y el AMEF de proceso, como su nombre lo indica, pues se concentra en las causas
que se presentan durante el proceso de fabricación. Entonces, hay algunos objetivos lógicos de esta metodología: reconocer y evaluar las fallas. Para eso estamos aquí, para eso se hace una MEF, para reconocer y evaluar las fallas, para determinar cuáles son las consecuencias de esa falla. Es decir, con una MEF yo puedo identificar cómo se le va a presentar mi falla, cómo se le va a presentar al usuario final. Identificar las acciones que podrían eliminar o reducir la ocurrencia de fallas, analizar la confiabilidad de todo el sistema de producción y documentar los procesos. Documentar los procesos, una vez documentar procesos, porque tenemos una base para evaluar. Cuando yo tengo una MEF, la MEF al final me emite una calificación. Una calificación que se llama NPR. Entonces, cuando yo ya tengo documentado un proceso con una MEF y tengo un NPR, es decir, un número de prioridad de riesgo, pues yo convierto la MEF en un estándar. Y como es un estándar, pues es una base para evaluar a futuro el estado de avance de mis mejoras. Entonces, muchachos, AMEF significa análisis del modo y efecto potencial de la falla. En Europa se conoce como ANFE. Pero aquí en Occidente lo conocemos como AMEF, análisis del modo y efecto potencial de la falla. Se originó a final de la Segunda Guerra Mundial, a final de los años 40, 48, 49, la Segunda Guerra Mundial fue en 1945. Se originó mediante un estándar militar. Los militares norteamericanos nos han heredado bastantes metodologías de calidad. Entre esas, el AMEF, entre otras, el control estadístico de proceso, entre otras, la aceptación de lotes por atributos. Y este se originó en el Military Standard 629. Pues de cada 1000 paracaidistas, a 3 de ellos no se les abría el paracaídas. Entonces el ejército norteamericano empezó a buscar una metodología que evitara que eso sucediera, que antes de que la falla se presentara, ellos la pudieran corregir. Aquí es el 4 por 1000, allá era el 3 por 1000. De cada 1000 paracaidistas, tres fallecían porque no se abrían paracaídas. Entonces ellos se idearon el Military Standard 629, que no es otra cosa que también luego la NASA lo incorporó en el desarrollo en la fabricación de cohetes, pues de la NASA no, la industria espacial, en la fabricación de cohetes, y luego la NASA lo incluyó en las misiones Apolo que volaron a la Luna. A finales de los años 70, cercano a los años 1980, la industria automotriz incorporó a su esquema de calidad, y hoy, 30 años después, 40 años después, lo tenemos presente en todas las industrias. Entonces, es simplemente una reseña histórica de dónde empezó y por qué se inventaron el AMEF en alguna parte del mundo, y que hoy, 40 años después de que la industria automotriz lo incorporó, ya lo estamos incorporando en cualquier tipo de industria. Como les decía, hay dos tipos de AMEF: AMEF de diseño y AMEF de proceso. Nosotros vamos a concentrarnos en el AMEF de proceso porque somos manufactureros. Esta cátedra se llama Ingeniería de Manufactura. Ya los que trabajen en diseño, pues harán su AMEF de diseño. Pero el de diseño, como les decía, se hace referencia a las fallas relacionadas con la funcionalidad del producto, pero como una consecuencia de errores de diseño.
Y el AMEF de proceso tiene que ver con las fallas relacionadas con la calidad del producto a partir de los errores que se cometen en el proceso de fabricación. Entonces, muchachos, vamos a hablar solamente de AMEF de proceso. Espero que nos quede claro que existen dos: proceso y diseño. ¿Cuáles son los beneficios de una AMEF? Pues como su nombre, como lo dijimos anteriormente, podemos identificar las fallas antes de que sucedan. Es más, como les decía al principio de las diapositivas, ni siquiera hemos fabricado la primera pieza y ya podemos con el AMEF identificar cuáles son los efectos potenciales, las fallas potenciales de mi producto. Documentamos el know-how. El know-how es el saber hacer. El saber hacer de nuestros procesos. Y ya se van a dar cuenta por qué. El AMEF requiere que enumeremos de manera secuencial una a una todas las operaciones de nuestro proceso. Y en esa elaboración de AMEF nosotros tenemos que incluir cuál es la falla que se podría presentar en nuestro producto o que se está presentando, cuál es el impacto de esa falla en el cliente, es decir, el cliente como el usuario final, cómo percibe las fallas que nosotros estamos generando en las fallas de calidad, cuáles son las causas de esas fallas, cuáles son los instrumentos de medición que tengo hoy en mi fábrica para detectar esas fallas. Les calculamos una prioridad numérica, se hace una calificación y finalmente, dependiendo de esa calificación, volvemos o no a hacer el AMEF implementando mejoras propuestas por el equipo de trabajo. Entonces, todo eso me lleva a que tengo un documento, un estándar de saber hacer las cosas. El know-how, el saber hacer, sobre todo mis procesos. Incrementamos la confiabilidad de los productos, pues por supuesto, porque ya no van a tener fallas o las vamos a minimizar. Incrementamos la satisfacción del usuario, por supuesto, pues nunca le van a llegar productos defectuosos o por lo menos se reduce su participación. Procesos de desarrollo más cortos, pues cuando yo hago una MEF de diseño ya entiendo cómo va a fallar mi producto, por lo tanto corrijo los diseños y para futuros productos yo ya tengo una MEF base para poder implementar mejoras. Entonces el desarrollo y la investigación se hace más corto. Y como siempre, pues se reducen los desperdicios, que lo que estamos es buscando optimizar la manufactura. Este es un formato AMEF. Entonces tenemos aquí un encabezado que lo que hace es ubicarme el AMEF. El formato es el mismo, sea para diseño o sea para proceso. Es el mismo. Solo que en la primera columna, pues si es una etapa del proceso, pues ponemos la etapa del proceso que estamos generando. Y si es una MEF de diseño, pues ponemos los requisitos que se están generando. Dependiendo del tipo de AMEF, pues la primera columna cambia sustancialmente, porque en una estamos hablando de las operaciones, por ejemplo, cuando hicimos los flujogramas, entonces la operación era corte, antes por aquí iría corte. Luego la segunda operación sería, por ejemplo, no recuerdo, creo que era forjado. Vamos a hablar un poco de las tuercas. Las tuercas de aquel flujograma que ustedes hicieron. Corte, forjado, creo que luego era el perforado del agujero, el taladrado del agujero, el punzonado, que era por un punzonado. Luego venía el roscado. Luego venía el recubrimiento, perdón, el tratamiento térmico. Finalmente venía el recubrimiento de la tuerca y lo mismo hacíamos con el tornillo, recubrimiento, y luego hacíamos el ensamble.
porque es una MEF de proceso, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las operaciones una a una. Pero si fuera una MEF de diseño, pues tendríamos aquí las tolerancias. Entonces, la tolerancia es 25 milímetros más o menos 2. El tratamiento térmico es 60 Robert C más o menos 1. Entonces, tendríamos no operaciones, sino tendríamos requisitos de diseño, tolerancias y especificaciones. Entonces, muchachos, tenemos un encabezado que lo que hace es ubicarme en la MEF dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces está el nombre del proceso, que para el caso nuestro, por ejemplo, sería ensamble de tornillos. Para seguir con el ejemplo del flujograma que hicimos, área, tuercas hexagonales, número de la MEF, AMEF 01 del 2021, por decir cualquier valor, responsable aquí cualquier persona, el responsable de la MEF en su fábrica, la fecha de realización, hoy, 18 de enero, y el nivel de revisión 0, o liberado o emitido. Entonces tenemos un encabezado que nos ubica y nos indica a quién pertenece la MEF, a cuál área, a cuál componente, cuál es el código de la MEF. En sí, lo que me está haciendo es, este encabezado es ubicar mi documento dentro de todo el sistema documental de la organización. Viene una primera columna que, como estamos hablando de proceso, entonces esa primera columna va a contener secuencialmente, una a una, las operaciones de fabricación de nuestro producto. Y entonces aparece una segunda columna que es el modo potencial de la falla. Es decir, ¿cómo percibo yo las fallas en mi fábrica? Luego una columna de cómo los percibe el cliente, calificamos el impacto sobre el cliente, revisamos las causas de esa falla, cada cuánto sucede esa falla, qué tenemos hoy para detectar la falla, cómo detectamos la falla y calculamos al final un NPR. Dependiendo del nivel de NPR, yo puedo priorizar las causas. A partir de acá, se toman unas acciones para mejorar este NPR. Cuanto más bajo sea, mejor. Entonces, tomamos aquí unas acciones, unas fechas de implementación, revisamos el cumplimiento de las acciones y volvemos a calificar. Severidad, ocurrencia y detección. Pero esta seguridad, ocurrencia y detección que calificamos después de las acciones, pues deberían dar un menor NPR y entonces volvemos a recalcular nuestro NPR. Entonces miremos uno a uno los requisitos de la MEF. Lo primero que tenemos es un encabezado que, como les decía, lo que tiene ahí es la información general para ubicar nuestro MEF dentro del sistema de gestión de la organización. Pues debe tener lo necesario para que se ubique el sistema, ¿no? Para que no se confunda el nombre del proceso, el área, el tipo de producto. Aquí no tiene tipo de producto, seguramente podríamos poner tuerca hexagonal F001, porque sí puede haber muchas tuercas. Entonces, debe tener la información necesaria sobre la identificación del documento que estamos generando. La columna número 1, estamos hablando del proceso, y si es de proceso, entonces contiene en forma secuencial los pasos u operaciones del proceso. Y si es de diseño, pues contiene los requisitos de calidad exigidos por el cliente. Pero estamos hablando de proceso. Vamos a enfocarnos en el ámbito de proceso porque somos fabricantes y no somos diseñadores, por lo menos en este momento. Entonces aquí en esta columna van las operaciones en forma secuencial.
Entonces, por eso les decía, la primera operación para el caso de las tuercas y los tornillos que hicimos aquella vez, la primera operación sería corte. La segunda operación sería forjado de la cabeza, del hexágono y así sucesivamente cada una de estas operaciones. Porque estamos hablando de una MEF de proceso. Entonces, lo que tenemos que escribir son el orden operacional. Ok, segunda casilla, segunda. Modo potencial o real, que puede ser real, de la falla. Es el modo en que la falla se presenta. ¿En dónde? Adentro de mi fábrica. Adentro de mi fábrica. ¿Cómo se presenta la falla en mi fábrica? ¿Cómo puede fallar el producto? ¿Queda largo? ¿Queda corto? Entonces, en esta operación de corte, voy a borrar aquí esta. La voy a poner aquí. Corte y forjado del hexágono. En esta operación de corte, puede suceder que salga larga la tuerca o que salga corta. Entonces, muchachos, en esta operación, tengo dos modos de falla, largo y corto. Largo y corto. Entonces, por aquí iría la operación de corte. Por aquí iría la operación de forjado. Y así sucesivamente. ¿Qué podría pasar en el forjado? Que me salga deforme, que me salga descentrado, que me salga incompleto. Entonces, muchachos, lo que les quiero contar con esto es que si bien es cierto que yo tengo operación por operación, cada una de esas operaciones puede tener varios modos de falla. Y como por ejemplo para corte tengo dos fallas, largo y corto, y para forjado tengo tres fallas, pues cada una de estas fallas tiene que tener un análisis por separado. Entonces, la primera columna, el orden secuencial de las operaciones. La segunda columna, ¿cómo podría fallar mi producto? O cómo está fallando, porque puede ser que esté haciendo una MEF post-mortem. Puede ser que yo esté haciendo una MEF para analizar un producto que ya falló. Tercera, efecto potencial de la falla. Entonces, por aquí tengo corte y sale largo y sale corto. Por aquí tengo forjado y sale deforme, sale descentrado y sale incompleto. Ahora, ¿qué le pasa al cliente? Es determinar la afectación del cliente. ¿Qué pasa en el cliente cuando yo tengo una tuerca larga? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo percibe el cliente? ¿Cómo percibe el cliente una tuerca larga? No ensambla, presenta ruido, se suelta, no cabe. ¿Qué pasa con el cliente cuando encuentra una tuerca corta? Se desenrosca, no rosca, no ensambla, presenta ruido, presenta vibración, presenta accidentes, presenta intermitencia. Entonces es como, en la tercera columna es cómo el cliente detecta nuestra falla. Es posible que el cliente nunca la detecte, puede ser que jamás el cliente, es decir, cuando hablo de cliente hablo de usuario final. Supongamos que compramos un lapicero y el lapicero que ya acabé de comprar tiene medio milímetro más corto que todos los lapiceros del mundo. Es posible que usted nunca se dé cuenta que su lapicero lleva una falla.
O es posible que usted compre un lapicero y el lapicero no lleve tinta. Por lo tanto, el impacto es muy fuerte. Porque usted compró un lapicero para escribir y no escribe. O escribe, pero a veces sí y a veces no. Entonces es un funcionamiento intermitente. Entonces, muchachos, la primera es el orden secuencial de las operaciones. La segunda es cómo se presenta la falla. La tercera es cómo afecta al cliente. Como ya sabemos cómo afecta al cliente, pues entonces lo califico. ¿Cómo afecta al cliente? Ya sabemos, no escribe, no ensambla, no sirve, no rosca, presenta accidente, presenta ruido. Entonces, tengo que revisar ese impacto del cliente, ¿cuánto es? Entonces, supongamos que esta tuerca que está larga no cabe. ¿Por qué? Porque está muy larga. Entonces, cuando el cliente va a ensamblar la tuerca, pues no cabe. Y si no cabe, pues no permite el ensamble. Y si es corta es porque tiene muy poca rosca, entonces se suelta. Entonces, ¿cómo calificamos que me quede largo y no quepa o que quede corto y se suelte? Es posible que el cliente, si no puede ensamblar una mesa, un vehículo, un archivador, lo que esté ensamblando, pues entonces no le sirve. Pero es posible que no pase nada. Entonces, si no pasa nada, pues lo calificamos con 1. Pero si definitivamente el cliente no puede hacer funcionar su producto, pues lo calificamos con 10. Hay escalas del 1 al 10. Entonces hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Usted escoge, usted y su equipo de trabajo escoge cuál es el impacto que este defecto largo que no ensambla, cuál es el efecto en el cliente. Si no ensambla, pues debe ser 10, porque es un impacto muy fuerte. Es que la tuerca quedó corta, pero queda roscando bien y aprieta bien. Pues entonces 1. Menos efecto, siendo 1. Menor efecto y siendo 10, máximo efecto. Entonces ya estamos convirtiendo aquello que es teórico, lo estamos convirtiendo en algo matemático ya. Ya vamos a darle una priorización, vamos a darle ya un valor numérico a aquellos conceptos largo, corto, mediano, ancho, vibración, ruido. Ya empezamos a darle un tinte un poco más numérico para al final poder decidir por cuál de los problemas me inclino primero a atacar. Ok. La calificación va de 1 a 10. No hay 0 porque entonces se anula. Porque lo que hago al final es multiplicar severidad por ocurrencia y por detección. Y si una de esas es 0, pues la solución, la respuesta es 0. Entonces, de 1 a 10. Entonces teníamos aquí una tuerca larga y una tuerca corta, una tuerca larga que no ensambla o que sí ensambla con unas condiciones y con unas calificaciones de severidad que le dimos de acuerdo al impacto de esa falla en el usuario final. A veces no es el cliente, a veces es el usuario final. Bueno. Entonces viene la siguiente columna de nuestro formato. Y en esa columna vamos a escribir cuáles son las causas potenciales.
o las causas reales, depende de lo que estemos revisando. ¿Cuál es la causa que existe? Solamente estamos analizando corte, ¿no? Son todas las operaciones que hay que analizar. ¿Cuáles son las causas potenciales? ¿Cuál es la causa o potencial o real? Yo insisto, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que la tuerca en la primera operación de corte me salga larga? ¿Y cuáles son las causas para que la primera operación de corte, la tuerca me salga corta? Puede haber, para larga puede haber 2 o 3 causas y para corta puede haber lo mismo. Entonces tengo que mirar cuáles son las causas que me están originando que la tuerca salga larga o que salga corta. Y normalmente se hace a partir de las 9 M's, ¿no? Y esas causas se hacen normalmente a partir de un análisis de causa raíz. ¿Y las 9 M's cuáles son? Pues medio ambiente, medición, materia prima, mantenimiento, mano de obra, todas aquellas M's que intervienen, que se me olvidaron en este momento, pero que intervienen en el proceso, que son 9. Management, que es gerenciamiento, recursos, que es money, todas aquellas M's, método, que están inmersas en la fabricación. Y ese análisis de causa raíz se puede hacer con varias herramientas, con cualquiera de las siguientes. Con los 5 porqués, es una metodología que me conduce, a mí me parece interesante esta metodología, los 5 porqués, es una metodología que me conduce a encontrar la falla raíz, la causa raíz de un problema, la causa raíz. Ichikawa, que también se conoce como espina de pescado, Ichikawa. Se puede hacer con un análisis de 8 disciplinas. Se puede hacer con un pensamiento a 3. Se puede hacer con tormenta de ideas. Se puede hacer con el método de expertos o metodología Delphi. Cualquiera de esos. Los más usados, pues, realmente son 5 porqués y Ichikawas. Generalmente son estos dos. Sin embargo, pues, el 8 disciplinas, entre otras cosas, yo les cuento que son 8 disciplinas en la cátedra de sistemas flexibles. Entonces, con cualquiera de esos métodos podemos llegar a un análisis de la causa raíz. Y es que es muy importante la causa raíz. Yo les pongo un ejemplo, creo que ya lo puse aquí en esta clase. Supongamos que el videobin del salón allá, el videobin del salón se apaga constantemente. Entonces, ¿por qué se apaga el videobin? Porque se recalienta. Entonces, listo, eso es todo. El videobin se apaga porque se recalienta. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se recaliente? Comprémosle un ventilador, compremos una torre de enfriamiento, un chiller, y empezamos a enfriarlo. Pues muchachos, realmente esa no es la causa. Por eso hay que preguntarse 5 veces por qué. ¿Por qué se apaga el videobin? Porque se recalienta. ¿Y por qué se recalienta? Porque el filtro está sucio. ¿Y por qué está sucio? Porque no se limpia. ¿Y por qué no se limpia? Porque no hay un programa de mantenimiento. ¿Y por qué no hay un programa de mantenimiento? Porque no se ha diseñado. Entonces, lo que parecía ser un problema técnico de que el videobin se apaga es un problema administrativo, falta de recursos o falta de diseño y un programa de mantenimiento periódico. Por eso es muy importante preguntarse 5 veces por qué.
Esa es una forma de encontrar la verdadera causa de por qué salen largas las tuercas y por qué salen cortas. Y puede haber muchas causas, ¿no? Bajo voltaje, problemas de medición, las matrices en mal estado, la máquina en mal estado, materia prima que no es uniforme, operario que le falta capacitación. O sea, puede haber muchas causas para solo la longitud larga o la longitud corta de mis tuercas. Y estoy hablando solamente de la operación de corte. Entonces, si yo ya sé qué es lo que está pasando, que se baja el voltaje, que el operario no sabe, que la materia está desgastada, pues tengo que calificar cada cuánto se baja el voltaje, cada cuánto se desgasta la matriz, cada cuánto el operario es ignorante. Siempre, o fue ese día que pusimos a alguien que no sabía. Tengo que también calificar la ocurrencia. ¿Ocurrencia de qué? De estas causas. Cada cuánto se baja el voltaje, cada cuánto se desgasta la matriz, cada cuánto se daña un instrumento de medición. Y entonces empiezo a calificar de 1 a 10. Si no sucede nunca, pues le pongo 1. ¿Nunca qué significa? Pues que sucedió una vez porque pusimos una persona que no sabía manejar la máquina. Pues no va a volver a pasar. No es que sucedió porque es que hubo un tsunami en Asia y entonces el tsunami llegó hasta aquí y nos dañó las... ¿Hay alguien le desea hacer una pregunta? Juan Sebastián. Profe, ¿la calificación de la ocurrencia es para las causas? Sí, señor. Sí, señor. Para estas causas. Pero ojo con lo siguiente. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 causas, pues toca calificar las 6 ocurrencias. La causa 1, la causa 2, la causa 3. Es decir, este AMEF se va ramificando cada vez más. Porque aquí estamos calificando solamente corte, y de corte largo y corto, y de largo y corto estamos mirando cuáles son las causas, ¿no? Sí, señor. Es cada una de estas causas que tan frecuentemente sucede, porque es que ¿qué es lo que yo estoy buscando en el AMEF? Análisis del modo y efecto potencial de la falla. ¿Y qué me genera una falla? Un conjunto de causas. Entonces yo tengo que analizar cuáles son las causas que me están generando el problema. Y al analizar esas causas con alguno de estos métodos, pues tengo que saber, oiga, ¿cada cuánto se va el voltaje? Pues, todos los días se va el voltaje, se baja el voltaje. Entonces toca ponerle 10. No, es que pues, fue un tsunami, nunca va a pasar, o sea, entonces 1. Y así con cada una de las causas. Estima la probabilidad de ocurrencia de la causa. ¿Cuál causa? La que me está generando cuál falla, la falla larga o corta. Lo mismo, va de 1 a 10, siendo 1 menor ocurrencia y siendo 10 mayor ocurrencia. Voy a devolverme un poco. 1 menos severidad, menos impacto al cliente, 10 más impacto. Ojo con lo siguiente. Para las dos primeras, para severidad y para ocurrencia, 1 es menos, 10 es más. 1 es menos, 10 es más. Porque cuando hablemos de la detección es al contrario. Listo. Entonces, la siguiente columna. ¿Qué tengo hoy para detectar la falla? La falla. ¿Qué tengo hoy para detectar que el voltaje se bajó? La causa, perdón, la dije mal, la causa. ¿Qué tengo hoy para detectar que el instrumento se descalibró? Que las matrices de forjado o que la sierra de corte está desafilada. ¿Qué tengo hoy? Entonces yo podría tener aquí una UPS. .
O puedo tener nada. ¿Qué tengo? Nada. No tengo nada. ¿Qué instrumentos de medición tengo? ¿Cuáles sistemas de aseguramiento tengo? Sistemas Pocayoc, de una vez les cuento de qué se trata esto. Un sistema Pocayoc es un sistema que no permite cometer errores. Y si usted no comete errores, pues todo sale perfecto. Todos los problemas de calidad de una fábrica se derivan de un error. Todos. Todos. Un error de proceso o un error humano. Entonces los defectos de calidad se pueden originar por un error técnico, que hay bajón de voltaje, que un instrumento de medición se dañó, o por un error humano, y es que la persona entendió mal, la persona no supo, lo hizo mal, calibró mal la máquina, calibró mal la temperatura, algún error humano o algún error técnico. Y un sistema Pocayoc no permite cometer errores. Y si no hay errores, pues no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, pues todo el producto sale aprobado. Entonces los sistemas Pocayoc son sistemas muy robustos en el que no se escapa nada. No permiten que haya errores en el proceso. Puede haber ensayos destructivos y no destructivos. Los no destructivos se conocen como NDT. Por sus siglas en inglés. Non-destructive testing. No ensayos no destructivos. O control estadístico de los procesos, que es el siguiente tema que vamos a ver la semana entrante. Porque este miércoles, les anticipo, este miércoles vamos a hacer una MEF. Yo les doy las instrucciones, les doy un formato y ustedes lo hacen ahí, pues lo hacemos entre todos. Por supuesto que yo voy a estar acompañándolos durante el tiempo para elaborar una MEF con la teoría de hoy y con el formato que les voy a entregar el miércoles. Pues participo por si acaso alguien no desea participar en una actividad, pues no pasa nada. Les recuerdo que nosotros no estamos calificando actividades este semestre. Son voluntarias. Entonces, chicos, yo tengo que aquí en los controles actuales decir que tengo hoy para que eso no suceda. Y entonces viene la última calificación. ¿Qué tan bueno son mis instrumentos para detectar? Y aquí es al contrario. 1, una alta probabilidad de detección. Y 2, una baja probabilidad de detección. ¿Qué significa esto? Si yo lo que tengo aquí es una UPS, es un poco feo escrito, pero es una UPS, pues la UPS, ¿qué es lo que hace? Pues me corrige errores de voltaje, de amperaje, me corrige todos esos picos de voltaje que hay. Eso significa que tengo una alta probabilidad de detección, es decir, si hay errores de voltaje, muchachos, no importa que sucedan todos los días, no importa que tenga 10 aquí en calificación. En detección, tiene 1. Sí, sucede todos los días, pero también tengo un equipo que todos los días lo detecta, entonces no tengo problemas. Sí tengo problemas, pero nunca voy a cometer errores porque lo detecto a tiempo. Lo detecto a tiempo. Pero si yo lo que no tengo, yo no tengo nada. No tengo nada, entonces, ¿qué puedo calificar? Pues 10. Es que no tengo nada para medir. O para medir diámetros, o para medir longitudes, o para medir alturas, o para medir rugosidades, o para medir el ancho de la rosca, o para medir el voltaje, o para medir nada, no tengo nada. Entonces nunca lo voy a detectar, y como no lo voy a detectar, pues lo califico con lo más alto, que es 10. Igual va de 1 a 10, pero les recuerdo, una detección muy alta, en este caso vale 1, y una detección nula, en este caso vale 10. Por eso decía que la detección es el contrario de las dos primeras, de la severidad de la ocurrencia.
¿Qué me falta? Pues calcular el NPR. NPR es un número de prioridad de riesgo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el NPR? Es decir, ¿cuál de todas las causas tengo que atacar primero? De eso se trata. ¿Cuál de todas las causas tengo que atacar primero? Con el número de prioridad de riesgo. ¿Ya qué es igual el número de prioridad de riesgo? A multiplicar ocurrencia por severidad por detección. Entonces multiplico mi calificación de ocurrencia por mi calificación de severidad y por mi calificación de detección y me da un NPR. Y el NPR depende del usuario final, es decir, del cliente o de la industria. Entonces aquí supongamos que me da un NPR de... Supongamos que aquí me da un NPR de 420. Supongamos que aquí me da un NPR de 610. Aquí uno de 300. Y entonces, ¿cuál escojo? Pues el que me diga el umbral del NPR. El umbral. Hay algo que se llama el umbral, el límite, el umbral. ¿Y quién me da el umbral? ¿La industria o el cliente final? Me dice, oiga, yo le compro los zapatos siempre y cuando los NPR estén por debajo de 500. Si el NPR está por encima de 500, yo necesito que usted tenga un plan de acción. Y entonces tiene usted que empezar a decir, voy a comprar esto, voy a comprar instrumentos de calibración, voy a mandar a capacitar a la gente al SENA, voy a traer un alemán para que me traiga una UPS, voy a comprar todo lo que usted necesite. Si se pasa del umbral. Y es más, es posible que le digan, hasta que usted no haga el AMEF y este NPR quede por debajo de 400, no me vuelva a mandar producto. O es posible que le digan, listo, sígame mandando producto, pero me hace una MEF y todo lo que me envíe mi fábrica lo inspecciona 100% para asegurarme que no lleguen piezas defectuosas. Hay muchas formas de negociación entre las empresas, ¿no? Entonces el NPR depende de la industria. Entonces en la industria automotriz le dice a uno, ni siquiera de la industria, a veces es del cliente, a veces le dicen a uno, oiga, si estamos hablando de frenos para carro, entonces el umbral es 300. Todo lo que sea 300 hacia arriba tiene que arreglarlo. Pero puede ser que después llegue otra marca de carros, Nissan, y diga, no, para mí no es 300, para mí es 500. Y puede ser que Mazda diga, no, para mí no es 500, para mí es 450. Entonces, muchachos, el umbral del NPR depende mucho de su consumidor final. Ahora, si su consumidor final no le da umbral, pues usted mismo lo pone. Usted tiene que tener la capacidad con su equipo de trabajo de establecer un umbral. Esto que tenemos aquí es algo sugerido, ¿no? Es simplemente algo sugerido. De 400 hacia arriba, de 500 hacia arriba, mayor o igual a 500 es un alto riesgo de falla, menor que 500 es un riesgo de falla que lo puedo aceptar yo como cliente, como usuario final. Luego de eso, pues viene algo que nosotros no vamos a poder hacer en el taller que vamos a hacer el miércoles, pero que les voy a contar de qué se trata. Después de calcular el NPR, pues uno qué hace con estas mayores de 500 para este ejemplo que el límite es 500. ¿Uno qué hace? Pues tiene que establecer unas acciones correctivas. ¿Qué voy a hacer aquí? 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 ¿Cuál es la fecha de implementación? Por eso les digo que no el taller que vamos a hacer el miércoles, la actividad que vamos a hacer el miércoles, llega hasta acá, hasta calcular el NPR nomás. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué vamos a hacer porque no es una MEF verdadero. Uno sabe lo que va a hacer a futuro, cuando está analizando realmente una MEF y sabe realmente cuáles son las causas. Luego, verificamos que las acciones que yo propuse aquí en A, en B y en C y en D,
verifico que esas acciones se hayan hecho. Algunas no se hicieron, otras sí se toca verificar que se hicieron. Si no se hizo, pues ¿para qué califico esto? Si no se hizo nada. Pero si usted hizo una acción correctiva para corregir, pues vuelve a calcular el NPR. Tiene que darle menor severidad, menor ocurrencia y mayor detección. Obvio, porque usted tiene que reducir la severidad y la ocurrencia y aumentar la detección. Y entonces su NPR tiene que ser menor al que le dio anteriormente. Si no le da menor, pues entonces algo quedó mal. La intención es que su NPR quede ya, después de las acciones, quede por debajo del umbral, del límite. Esa es la intención. Pues que si está por debajo del límite, be happy, no worry. No se preocupen. Está por debajo de un umbral que está poniendo, pero si está por encima del umbral, pues tiene que hacer unas acciones correctivas para corregir eso. Y tiene que verificar que realmente se tomaron las acciones. Y si se tomaron las acciones, pues volver a calcular el NPR. Si está por debajo del umbral, don't worry, be happy. Y si está por encima del umbral, pues tiene que volver a hacerlo. Eso significa que estas acciones que usted tomó no eran las adecuadas. Y si no son las adecuadas, es posible que el error esté aquí. Permíteme regresar, que tengo que regresarme bastante. Es posible que el error esté aquí. No se encontró la verdadera causa. Y si no se encontró la verdadera causa, usted está poniéndole esfuerzos a unas causas que no eran las verdaderas. Listo. Fácil. Pues fácil no. Seguramente no es tan fácil, ¿no? Pero tampoco es complicado, tampoco es del otro mundo. Vamos a hacer una MEF, voy a mostrarles una MEF que me inventé ahí, una MEF didáctico para duplicado de llaves. Es sencillo, es muy sencillo. Y con eso terminamos. Voy a mostrarles una MEF que se elaboró para la fabricación de duplicado de llave. A mí me toca mostrar procesos sencillos que todos podamos entender. Porque si le hago una MEF sobre la transmisión de potencia de un vehículo, o si le hago una MEF sobre el agujero de ángulo variable de un implante para fémur, pues se nos va a complicar un poco porque ustedes no conocen la terminología técnica y aparte de eso no conocen el proceso de cómo se fabrica. Yo tengo que inventarme una MEF sencillo, didáctico. Vamos a hacer una MEF para duplicado de llaves. El límite es 400. ¿Qué significa? Que si es mayor de 400, que hacer una MEF a PowerPoint. ¿Qué significa? Que si es mayor de 400, tengo que hacer acciones correctivas. Y si es menor de 400, don't worry, be happy, siga como va. Excepto que usted tenga un programa de mejora continua en su fábrica y entonces quiera atacar las causas aún siendo menores de 400. Que es lo que normalmente hacen las empresas de clase mundial, ¿no? Ok. Estas son las etapas de mi proceso. 4. No lo vamos a complicar, muchachos. ¿No? Pueden ser muchas más. Permítame contarles una MEF sencillo de 4 operaciones. Pueden ser muchas más, les repito. Vamos a limitarlo simplemente con fines didácticos de lo que estamos haciendo aquí. Igual nos va a pasar el miércoles con la MEF que vamos a hacer. Vamos a limitarlo a las operaciones que están ahí en el proceso que vamos a elaborar. Primero, seleccionar el perfil. Si usted mira la llave de frente por la punta, en la vista frontal de la punta de la llave, algunas llaves tienen un canal aquí y otro canal aquí y aquí un canalito. Otras lo tienen para el otro lado. Otras
Tienen 2 canales al principio. Estoy hablando de la vista frontal de la llave. Estos son los perfiles que tienen las llaves. Ese es el primer paso de mi industria de llaves. Revisar el perfil. Es como si usted viera esta llavecita que está acá arriba y yo la mirara por el frente. Ese es el primer paso, seleccionar el perfil. Segundo, montar las llaves en la máquina. ¿Cuáles llaves? La original y la copia. Tercero, mecanizar los dientes, que se hace esto va dando vueltas, esto gira. Es una fresa que da vueltas y está mecanizando los dientes. Y cuarto, quitar los filos. Como aquí hay unos dientes que acabo de elaborar a partir de un proceso de fresado, pues hay unos filos cortantes. Esos filos cortantes hay que pulirlos, hay que quitarlos para que la llave sea funcional. Entonces, muchachos, esas son las etapas de mi proceso. Paso a mi ejemplo de AMEF. Nombre del proceso, llave para cerradura. Área, duplicado de llaves. Número de la AMEF, cualquier código que usted le ponga, pues no cualquiera, pues para nosotros aquí sí cualquiera, pero en la empresa tiene que tener una codificación establecida. Responsable de la AMEF, fecha de realización de la AMEF y nivel de revisión 1 o 0 o liberado o emitido porque todavía no le hemos modificado nada. Función del proceso. ¿Qué escribo yo en función del proceso? Escribo las operaciones secuenciales de forma secuencial. Primero, seleccionar perfil. Segundo, montar duplicado en máquina. Tercero, mecanizar dientes. Y cuarto, pulir. Sin embargo, así como está hecho en este momento, no es conveniente hacerlo cuando hagamos el taller. Nos toca hacerlo primero, seleccionar perfil, analizar la falla, el efecto, la severidad, las causas potenciales, la ocurrencia, todo, y calcular el NPL. Porque es posible que haya muchas causas potenciales para seleccionar perfil. Y si yo escribo ya montar duplicado, pues no tengo casillas suficientes para llenarlo. Es simplemente un formalismo, es una forma fácil de hacer las cosas. Ok, doctor. Entonces, ¿qué puede pasar al seleccionar el perfil? ¿Qué puede suceder? Que el señor que hace las llaves escoja el perfil equivocado y hace la llave y me la entrega y me voy yo para la casa, yo que soy el cliente final, el usuario final. ¿Cuál es el modo en que se presenta la falla? Hay un perfil equivocado. ¿Y qué pasa en mi casa? Cuando voy a entrar a mi casa, pues que como el perfil tiene los canales para el otro lado, pues la llave no entra en la cerradura. Y si no entra, el impacto para mí será fuerte o suave. Si el impacto es imperceptible es 1, pero si el impacto es muy fuerte es 10. Pues es obvio que es un impacto fuerte porque yo mando a hacer un duplicado para poder abrir la puerta. Y no abre, es que ni siquiera entra. Entonces es 10. ¿Cuál sería la causa de este perfil equivocado? Que haya una identificación deficiente. Normalmente el señor tiene ya un tablero donde dice perfil A, perfil B, perfil C, perfil D. Puede ser que estén identificados mal los perfiles. Puede ser que haya una llave de perfil B puesta en el tablero de perfil A. Entonces, por eso la cogió equivocada. ¿Cada cuánto se equivoca una persona de perfil? Una persona que vive de hacer llaves se equivoca muy poco, realmente muy poco. O sea, siendo honestos, nunca.
Sin embargo, pues yo le puse 2 ahí en ocurrencia. ¿Cuál es el control que tiene este señor hoy, para evitar que se revuelvan los perfiles? Los tiene identificados allá. Es un tablero de madera con unas puntillas clavadas y en cada puntilla tiene 7 llaves de cada perfil. De perfil A, B, C, D y F, lo que haya. Entonces, lo que él tiene en este momento es un control, una tarjeta de identificación de perfiles. A veces no las tienen, a veces solo por experiencia saben cuál es el perfil que usted va a necesitar en su llave. Yo le puse 5 de detección. Recuerden, alta detección 1, baja detección 10. Segundo, montar el duplicado en la máquina. ¿Qué puede pasar en la máquina cuando yo monto el duplicado? Que la llave quede mal ubicada, que quede inclinada. ¿Qué pasa si la llave queda inclinada y el señor hace los dientes y me entrega la llave al final de todo el proceso? Pues me voy para mi casa y la cerradura no abre. No es porque tenga el perfil del orden, eso ya no existe, ya supongamos que está bien. Ya esto lo analizamos, ahora estamos analizando es el segundo punto. Entonces, ya suponemos que el perfil está bien. ¿Qué pasaría en el caso de que el perfil esté bien y quede mal montado en la máquina? Ah, no, si está mal el perfil y va montado en la máquina, pues ahí sí toca cerrar el negocio. Si la llave queda mal ubicada, los dientes van a quedar más largos en un lado que en el otro. En la punta más pequeños y en la parte de atrás más largo, o al contrario. Cuando yo meto la llave sí entra, porque el perfil está bien, pero no abre. Por lo tanto, para mí es muy grave como usuario, por lo tanto la calificación es 10. ¿Cuáles son las causas? Pues si quedó mal ubicada es porque la ajustó mal, la ubicó mal. ¿Cada cuánto un señor que hace llaves, cada cuánto pone mal la llave? Casi nunca, pues yo le pongo 3, puede haber sido 1. 3. ¿Qué tiene hoy el señor? El que hace duplicados, ¿qué tiene hoy para asegurarse que la llave está equivocada, que la llave está mal ubicada? Tiene un rayo láser, tiene un interferómetro, tiene allá un calibrador pie de rey que mide, ¿no? No tiene nada. ¿Cómo lo hace? Visual. Ahora la pregunta es, si el tipo es ciego, pues entonces la detección debería ser 10, porque nunca lo va a detectar, no es que sea gatón. Pero en términos generales, siempre el señor se va a dar cuenta que quedó mal montada, por lo tanto yo le puse 2. Tercer proceso, mecanizar los dientes. Entonces empezamos a hacer las cimas y los valles. Y al mecanizar los dientes pueden quedar cimas y valles defectuosos. Alguien dirá las cimas buenas y los valles planos. Alguien dirá lo contrario, cimas planas y valles defectuosos. Entonces habría 3 causas, 3 modos de falla. Yo lo hice solo con uno. ¿Qué pasa si el perfil está bien, la llave quedó bien puesta, pero los dientes quedaron mal hechos? Pues yo me voy para mi casa, la llave entra, pero la cerradura no abre. ¿Por qué? Pues porque los dientes quedaron mal hechos y lo que abre una cerradura son los dientes. Por lo tanto, el impacto es 10. ¿Por qué 10? Porque compré una cerradura, una llave para abrir una puerta y no abre. ¿Cuál podría ser una causa de que esto quede defectuoso? Una velocidad excesiva durante el fresado. Es decir, lo hizo muy rápido. ¿Cada cuánto sucede? Yo le puse 6. Eso sucede con bastante, pues, con más frecuencia de la que uno cree. Entonces, manes le meten ahí esa fresa y luego no copian bien los dientes, no hacen una fiel copia, entonces la cerradura a veces da problemas. ¿Qué controles tiene el señor hoy? Pues ninguno. Mira, ¿cómo detecta este señor que los dientes estén mal? Pues a ojo. ¿Cuál es el nivel de detección? A ojo, ¿cuál es el nivel de detección? ¿Alto o bajo? Pues bajo, por eso le pongo 7. Y en pulido me inventé dos
dos modos de falla para que se den cuenta que puede haber muchos modos de falla en cada una de estas operaciones. El primero, en el pulido. Quedan los filos cortantes y remover. Recuerden que el pulido es quitarle los filos que quedan del fresado. ¿Qué pasa si el señor me entrega, pone bien el perfil, pone bien la llave y hace los dientes bien hechecitos, pero no le quita los filos cortantes? Entonces la llave entra, pero a veces no sale, porque se engancha ya con los filos cortantes. ¿Qué tan grave es? Pues no es 10 porque abre, pero sí es 7 porque me queda la llave metida, o puede ser que no entra, o que entre ajustada. Entonces, ¿cuál es la causa potencial? Herramienta de pulido inadecuada, es decir, el tipo cuando fue a pulir los dientes, a quitarle los filos, lo utilizó una herramienta que no corta. Le puse una ocurrencia de 7. ¿Cómo controlar que haya filos o no haya filos? ¿Tiene un sensor de filos? Pues no, visual. Le puse 6 en detección. Y la otra falla en pulido es que se haya pasado para el otro lado. Que los haya pulido tanto que los haya borrado. Que los haya deformado. Si deforma los dientes, las cimas y los valles, pues la cerradura simplemente no abre. Eso sí, no se ajusta. Entra suavecita y sale suavecito. Pero como los dientes los deformó, pues la cerradura no abre. Por lo tanto, el impacto es 10. La causa es que se pasó de calidad con la fuerza de pulido o la pulió en exceso. La ocurrencia es 7. El método de inspección es visual, de detección, perdón. Y le puse 9 de detección. Multiplicamos 10 por 2 por 5 y tengo un NPR de 100 y así con cada uno de los siguientes. 10 por 3 por 2, 10 por 6 por 7, 7 por 7 por 6, 10 por 7 por 9. Según vimos en el enunciado, el NPR límite es 400, es decir, concentro mis esfuerzos en esta falla y en esta. Las demás están por debajo, don't worry, be happy. Sin embargo, si usted tiene un programa de mejora continua, ya debería estar trabajando este de 294, aún cuando está bien. Porque de eso se trata la mejora continua, de reducir las causas de variación, de minimizar, ojalá eliminarlas. Entonces, muchachos, ¿qué debería yo hacer con este AMEF? Tengo dos que están por encima de 400. Concentro mi personal, concentro mis esfuerzos y concentro mi dinero y concentro todo para solucionar estas dos. Y le cuento al usuario final que estoy solucionando esas dos causas. Y entonces le estoy diciendo, mire, estoy solucionando las cimas y fallos defectuosos. Estoy comprándome un medidor de velocidad para que no haga una velocidad excesiva durante el fresado. Y estoy comprándome un rayo láser para que me revise si las cimas y los valles están bien hechos. Y estoy trabajando en no deformar nunca más los dientes por exceso de pulido. Y entonces estoy comprándome un dinamómetro para medir la fuerza de pulido. Y estoy comprándome un amplificador visual, es decir, un comparador óptico, esos que multiplica la imagen por 10 para poder yo revisar de una mejor manera si los dientes están o no deformados, contra una carta de comparador óptico. Entonces, muchachos, atendemos dos causas y en las acciones correctivas, que es la última cuadrícula del formato, pues escribimos cuál es la acción correctiva y la fecha y la implementación, y luego volvemos a calificar los NPR. Si usted ya no tiene velocidad excesiva, este valor cambia. Y si ya tiene con qué medir, este valor cambia. Seguramente este no. Porque de todas formas, si se van a deformar, vale 10. Pero si este se baja,
a 2, porque ya tengo controlada la velocidad y si ya puedo medir con rayo láser esto, pues tengo una muy buena detección, entonces se pasa a 1. Entonces 10 por 2 por 1. Muchachos, eso es lo que yo tengo pues para contarles el día de hoy. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ok, tomo ese silencio como un no. Entonces, muchachos, eso es lo que yo tengo por contarles. El próximo miércoles hacemos una MEF ahí con el acompañamiento mío, a ver cómo nos va. Les repito, es voluntario, ¿no? Los MEF, las actividades no están siendo calificadas. Entonces, muchachos, si no hay dudas, ni comentarios, ni preguntas al respecto, que seguramente las vamos a solucionar más con el AMEF que vamos a hacer que con lo que vimos hoy. Entonces, nos veremos. ¿Hay alguien que quería hablar? No. ¿Juan Diego? Sí, sí, profe, quería hacerle una pregunta, pero no acerca del tema, sino acerca del formato para el parcial. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Usted nos va a mandar un trabajo o Para el, es un para, examen escrito? no. Estamos hablando del segundo parcial, Sí, señor. porque el primero ya lo entregaron pues todo muy bien, ¿no? Eso no hay nada ahí no hay mucho que agregar. No, en el examen en el examen no entra AMEF. El examen no es de AMEF. Lo que vamos a hacer este miércoles es una actividad de AMEF, como cualquiera de las otras, ¿no? En el examen solo entra control estadístico de procesos, es decir, lo que vamos a ver la semana entrante, que vamos a estar unas 2 o 3 semanas viendo el mismo tema, porque es un tema bastante largo, no 2 semanas, yo creo, unas 2 semanas. Entonces, Vale, no. profe, ¿Sí? ya le entiendo. Es que yo como que le escuché por ahí que usted dijo que estábamos cerrando segundo corte. Yo dije, uy, pero ¿cómo así tan rápido? No, al contrario. Al contrario, el segundo corte se cierra una clase antes de terminar el semestre. Miren, Vale. las cosas son de este tamaño. Nosotros vemos el tema de control estadístico, hacemos examen, vemos clase y hacemos el último examen. O sea, entre el segundo examen y el tercero hay una clase de diferencia. Es así, y este segundo corte es sencillo, pero el tercero es para morirse de la risa. El tercer corte ya me da pena hacerlo, pero toca, porque ¿qué más, no? Muy, muy sencillo el tercero. No, muchachos, todavía falta tiempo. Vale, profe, ya le entiendo. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Dime. Profe, qué pena. Ay, discúlpeme. Una pregunta. ¿La clase del miércoles, la actividad, está programada únicamente para las 2 horas? ¿O ¿Necesita su más merced de tiempo? Se pronto lo pongo más. Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy trabajando y yo llego aquí a la casa a las 5:30 más o menos. Entonces a mí me queda complicado, o sea, porque no tengo cómo desarrollarlo de 4 a 6. Lo que Entonces pasa, yo quisiera lo que saber. pasa es que tendría que hacerlo solita, porque yo los acompaño de 4 por ahí a 5:30. Sí, profe, yo lo hago solita, no hay ningún problema. Ok, sí, no pasa nada, tranquila. De hecho, no, yo entonces lo programo para que tenga plazo. O sea, ¿cómo le explico? A mí me gustaría que lo hiciéramos en clase, Ok, para sí. poderlos orientar un poco, para poderlos orientar, pero hay casos de fuerza mayor como el suyo, que está Sí. ganando mucha plata por allá en su trabajo, y pues plata mata a MEF, eso lo tengo claro, ¿no? Quincena mata a MEF. Entonces, en esos casos de extrema causalidad, no se preocupen, yo les pongo ahí. Lo que pasa es que si los pongo mucho tiempo, entonces nadie viene a las 4, ¿me entiendes? Pero sí, Ok, ya, listo. Sí, sí, invitar a señor, la entiendo. mayoría, pues a todos, invitarlos que lo hagamos a las 4 entre todos, pero no se preocupe, yo les dejo más tiempo, no importa, podemos Ok, ponerlo por ahí profe. hasta las 11 o 12 de la noche, no hay problema. Ok, ¿Listo? profe, listo. Sí, señor. Ok, Muchas gracias, muy bueno, amable. muchachos, nos vemos entonces Bueno, hasta luego. miércoles. Chao, me desconecto.